Diego a Mar del Plata, FM 104.5. vorterixmardelplata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. Domingo, 8 p.m. Vas a estar en el cine. Vas a estar en el teatro. Vas a estar en la cancha. Vas a estar en un recital. Vas a estar en Tira para arriba. Tira para arriba. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Haciendo ruido, en sintonía con el movimiento. Ciudad Ego. Llega a Vorterix Mar del Plata con un duro punchline. Sin réplica. Ciudad Ego. Desde el 11 de mayo, todos los martes a las 20 horas, con Gabriel Mauad y David Ackerman. Ciudad Ego. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vorterix MDQ 104.5 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 8 a.m. Marcelo Rojas, Melissa Centurión y Fabián Macetelo comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo.
hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 a.m. Esto es Vuelta por el Universo. Por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buen día, muy buen comienzo de sábado. Aquí estamos una vez más abriendo la transmisión de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto se llama Vuelta por el Universo y estamos de 8 a 10, el mundo de las noticias, el mundo de la música en 120 minutos. Muy bien, con una temperatura, ya les digo la temperatura que tenemos, 2 grados 8 décimas, tremenda la temperatura de estos momentos, la humedad del 97%. Hoy que estás espléndida. En la operación técnica y puesta en el aire está el señor Manuel Estracia. ¿Cómo le va, Manu? Buen día. Me mató con el primer plano, ¿eh? Me voy a alejar un poco porque, viste, estar con un primer plano a las 8 de la mañana no es recomendable. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Nos extrañó un poco el sábado pasado? ¿Descansó el 1 de mayo? Más o menos, me dice. Bueno, vamos a comenzar a presentar el equipo. ¿Cómo te va, Melissa Centurión? Buen día, buen sábado. Bienvenida a la mesa de Vuelta por el Universo. Buen sábado, Marcelo, Fabián, Manuel y a toda la audiencia. Bueno, estuvimos ausentes una semana con aviso, nos tomamos el Día del Trabajador, pero la verdad es que el mundo estuvo muy intenso estas 2 semanas. Así no que se tomó descanso ni el 1 de mayo. No se tomó descanso ni el 1 de mayo, así que volviendo a analizar toda la actualidad internacional. Muy bien. Fabián Macitelo, ¿cómo estás, Fabi? Buen sábado, bienvenido a Vuelta por el Universo. Buenos días a todos y bueno, contento de reencontrarnos, se pasan rápido los días. Y me quedé pensando el 1 de mayo, que también dio noticia en el mundo, porque en muchos lugares se prohibió la celebración de los mártires de Chicago. En Turquía, muchos países del mundo, las marchas, ¿no?, que hacen la Sí. clase trabajadora justamente por este tema de la pandemia. Las marchas sin distancia social. Claro, exactamente. En Cuba también, ya este es el 2.º año consecutivo, que también es uno de los países que más convoca el 1 de mayo. Y bueno, justamente lo que decía vos, Melissa, hasta el 1 de mayo también dio noticias en el mundo. Bueno, lo que ha provocado esta pandemia, la desmovilización y la desarticulación social, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, bienvenido sea para cuidarnos entre todos. Bueno, a las 8:05, ¿qué les parece? Bueno, antes de ir a los títulos, decirle a la gente que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que hay una línea de mensaje de texto, una línea de WhatsApp, 223-548-1045. También tenemos nuestro Instagram. Vuelta por el universo.vorterix y que vamos a estar jugando, en realidad, consultando a nuestra audiencia. La pregunta de hoy es, frente a la situación actual en Colombia, de la cual todos hemos visto algo en las noticias y vamos a estar analizando en profundidad en este programa, ¿qué debería hacer la comunidad internacional frente a la represión en Colombia? Muy bien, al 223-548-1045 esperamos tu respuesta, tu mensaje. Ahora sí le vamos a pedir a Manu que ponga la música de los títulos, ¿eh? Vamos a escuchar a Coldplay y con la música de Coldplay se vienen los títulos de la semana. Giro notable en la posición de Washington. Estados Unidos anunció su apoyo a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. ¿Biden entrará en guerra con las cámaras farmacéuticas? Europa dividida ante el anuncio. ¿Se viene un fuerte debate en la Unión Europea? India, el coronavirus avanza de forma imparable con casi 4.000 muertos por día. La crisis por la pandemia en este país, ¿afectará la economía mundial?
España, la derecha arrasa en Madrid en una elección decisiva para el futuro español. El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso logró más votos que toda la izquierda. ¿Gobernará en solitario o con apoyos de la ultraderecha Vox? Madrid es el termómetro del destino político de España. ¿Podrá arrebatarle el poder a Pedro Sánchez? Y por último, ya lo anunciaba Melissa en el comienzo del programa, tensión en Colombia. El rechazo a una reforma tributaria incendió el país. Protesta social, vandalismo, terrorismo o la crisis de un modelo agotado. Bueno, una pregunta que también podría haber jugado hoy, ¿no? Sí, sin duda, esto lo vamos a estar analizando en la segunda parte del programa con precisamente un periodista desde allí, desde Colombia, pero es un modelo agotado y es también el aparato militarizado, represivo del Estado colombiano, actuando esta vez en contra de la ciudadanía. Exacto. Bueno, después se pueden discutir algunos mecanismos de la protesta, ¿no? Porque uno veía colectivos incendiados, personal policial también prendido fuego en vivo. He visto policías corriendo con todo el traje prendido en llamas. Esto no quiere decir ponerse solamente a defender los mecanismos de represión del Estado colombiano, pero hay que decir que hay casi 89 personas desaparecidas en Colombia. Eso y justamente eso es gravísimo. Muy grave. Y yo me pregunto, ¿cuánto retrocede? Si bien se firmó por otra cosa, por otra cuestión, con la guerrilla, ¿cuánto retrocede este acuerdo que firmó el presidente Juan Manuel Santos en 2016 con la FARC, ¿no? En realidad creo que es un poco la causa de todo lo que está sucediendo en Colombia. No por el acuerdo de paz en sí mismo, a ver que nos entendamos en esto, sino porque a raíz de la firma de los acuerdos de paz, lo que se va a vislumbrar en Colombia son los problemas de la ciudadanía, del Estado colombiano. La guerra contra la FARC fue el único objetivo durante 50 años y una vez que la FARC no estuvieron más, los colombianos salieron a reclamar. Recordemos, en 2019 se hizo por primera vez un paro nacional en 40 años. Luego la pandemia hizo que esas protestas del 2019 se acallaran, pero la situación económica y la situación social de los colombianos no hizo más que empeorar. Con lo cual, un poco es resultado de ese acuerdo de paz, no las protestas en sí, pero este agotamiento del modelo y un aparato represivo, militarizado del Estado colombiano que hoy se vuelca a reprimir la protesta en las calles. Protesta que puede ser violenta eventualmente, pero que la violencia viene siendo siempre mayor desde el Estado. Sí, hay que tener en cuenta dos detalles de Colombia. Por un lado, Colombia fue un país que más tratados de derechos humanos firmó y el que más se violó en el mundo. Y por otro lado, el otro día estaba leyendo más o menos la historia económica reciente de Colombia. Gozó de una cierta estabilidad hasta hace unos años, este modelo que vos recién mencionaste agotado, y que en los años 80, dentro de lo que fue el consenso de Washington, la deuda que tenía Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo con el socio mayor que es Estados Unidos, Colombia logró cumplir los vencimientos de la deuda. Es decir, tenía una economía bastante estabilizada, a pesar del conflicto interno con el narcotráfico, los grupos paramilitares y la guerrilla más antigua del mundo, que fue la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional y el M-19. Pero hoy por hoy yo no creo que... Uno habla de la reforma tributaria, reforma tributaria y presión tributaria. Hay otro problema de desocupación muy grande. Por supuesto. Que no tiene nada que ver, pues, lo tributario también es una política. La reforma tributaria en sí misma es la chispa que enciende, la gota que derrama el vaso, como fue pasando en otras protestas en la región en su momento, que el aumento del combustible, el aumento del transporte es el elemento que desata en realidad, por supuesto, un conflicto mucho más amplio. Claro, no es la reforma tributaria en sí, porque de hecho Iván Duque dio marcha atrás con esa reforma tributaria, sino que es el reclamo de la ciudadanía, es el reclamo de la ciudadanía por mejor calidad de vida. También un detalle que no es menor es la dependencia que tienen muchas ciudades colombianas del turismo.
No, y otra vez, sí, exactamente. Que digo esto con la pandemia, se frenó y también llevó un incremento de la desocupación y de también, bueno, lo que se ve en todos los países, pero en aquellos con destinos turísticos importantes, ha sido quizá mayor el impacto. Y No, eso es lo que tuvo- estuvo sucediendo en Colombia también. No, y además gente quedó sin trabajo y por lo tanto no hay aporte en el sistema previsional, gente sin jubilación, pasa en todos lados, ¿no? Trabajadores que se quieren gozar del beneficio de la seguridad social, está pasando en el mundo. Y bueno, y Colombia es un claro ejemplo. Por lo tanto, yo creo que, o sea, reforma tributaria, por un lado, es el único recurso genuino que recauda el Estado para el Tesoro. El tema es cuando vos apuntás a una reforma tributaria y le pegás a los más débiles, ¿no? Porque si, digamos, Además, esta reforma es para la gente pudiente, pero vos ves los datos de acá de Colombia, sinceramente, viste, 50 millones de habitantes agobiados por la pandemia de coronavirus, 75.000 muertos, 3 millones de casos. Bueno, un proyecto que buscaba también subir impuestos a productos básicos de la canasta por eso. Básica, familiar, aumento del costo de los combustibles, ampliar la base gravable del impuesto de renta, un impuesto solidario para salarios altos, impuesto al patrimonio por 2 años, o el IVA para los servicios funerarios y los servicios de Internet. Según el gobierno, la iniciativa buscaba obtener una recaudación de 6.000 millones de dólares anuales, pero la reforma fiscal yo creo que fue el disparador, ¿no? De una economía que está totalmente en caída, 6,8 de su Producto Bruto Interno, la mayor que lleva de los registros, el desempleo que en medio de las medidas de confinamiento más estrictas superó el 20%, cerró el año de la pandemia en 15,9, mientras que la pobreza subió al 42,5%. Bueno, es una realidad en todo el mundo y en Latinoamérica. Exactamente. Pero está bueno, digo, viste, porque cuando dar los datos. Claro, lógico. Cuando enciende la chispa en un país, en una región, es porque pasa en efecto cadena. Y no es que... puede suceder ese efecto cadena que veíamos en el 2019, ese efecto dominó, puede volver a suceder en Latinoamérica. Lo vimos Pero en lo Chile, vamos a lo estar vimos en charlando Ecuador. con Diego Quiñones desde Colombia. Nos está esperando nuestra primera comunicación para hablar de otro de los títulos de etapa de hoy, que es precisamente la situación sanitaria en India. Y decía Marcelo también en los títulos, si esto, cómo va a impactar también esta crisis sanitaria en la economía mundial. Así es. Que Ya la tenemos conectada del otro lado. Bueno, vamos a conectar entonces con Sabrina Olivera. Ella es abogada, magíster en Relaciones Internacionales y especialista en India. ¿Cómo te va, Sabrina? Buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días para Melissa y para Fabián también. Qué bueno volver a verlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya sabemos, ya nos explicaste por qué habías decidido ser un especialista en India. Fue la primera pregunta que te hice, me acuerdo, en la nota anterior. Pero bueno, ahora te quiero preguntar por cómo afecta esta crisis de la pandemia en India en la economía mundial. Porque hay un interesante informe de la BBC que explica y da algunos condimentos de por qué esta crisis sanitaria, pandémica, afectaría la economía mundial. Bueno, primero hay que empezar a hablar de lo obvio y es, India es un país con 1.370 millones de habitantes, es decir que es más, cada estado de India probablemente podría llegar a ser considerado como un estado, como un país independiente, ¿no? Porque hay estados de India que tienen más de 100 millones de habitantes, y son precisamente estos estados los que están teniendo hoy por hoy una situación sanitaria bastante más conflictiva. Lo que ocurre particularmente en India en relación a cómo la pandemia afecta propiamente a su economía tiene que ver con que la mayor parte en realidad de la economía funciona desde la informalidad. Entonces esto implica que ante eventuales lockdowns o cuarentenas o confinamientos, como querramos llamarles, las personas se quedan obviamente sin casa, sin comida y sin trabajo. Uh-huh. Básicamente esto termina repercutiendo en un montón de otras situaciones
porque básicamente la gente cuando en los centros urbanos no consigue trabajo por esta restricción de movimiento y por la restricción del trabajo, termina volviendo a sus lugares de origen, y esos lugares de origen por lo general no están aprobados, o sea, no están preparados en realidad para afrontar una pandemia como esta, ¿no? También tenemos que pensar que India es un foco dentro de Asia del Sur, con lo cual hoy por hoy que se está hablando de una nueva variante, una cepa que es absolutamente más contagiosa y se está analizando si es más letal, y además preocupa porque no se sabe si las vacunas que tenemos aprobadas en el mundo van a hacer frente. Por eso hablamos de que la pandemia en India no puede ser vista ni analizada desde el punto de vista estrictamente interno, sino que tiene implicancias a nivel global. En efecto, por ejemplo, España, a los viajeros que provienen de India les impuso una cuarentena estricta de 10 días. Y hay otros 18 países en Europa, 18 países hasta lo último que había salido publicado, ¿no? Que también había registrado la famosa cepa india en sus países. Entonces esto hace obviamente que cada país tome respecto de India sus propias medidas en torno a, bueno, queremos evitar que la cepa india se propague porque realmente no sabemos. No habría motivos, aparentemente, según lo que dicen los especialistas, para pensar que las vacunas no van a hacer frente a esta cepa. Pero lo cierto es que si hablamos de una cepa absolutamente contagiosa, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? Porque los contagios sucesivos lo que van produciendo es la formación o la creación de nuevas variantes. Entonces, si estas nuevas variantes se van a seguir extendiendo en el mundo y van a obligar a los países a tener que tomar nuevas medidas como la cuarentena o lo que recién hablaban de Colombia, por ejemplo, el tema de los lugares turísticos. No, bueno, si tenemos que volver a encerrarnos, bueno, definitivamente la pandemia en India, si se desborda, digo, puertas afuera, va a tener consecuencias económicas. Además, otro tema, India es uno de los países potencias en términos de producción de medicamentos genéricos. Entonces, si India se cierra porque necesita sus propios medicamentos para usar en el ámbito interno, ese colapso se va a ir desplegando hacia todas las otras naciones que también dependen de eso. No, indudablemente la atención médica se va a ver afectada en todo el mundo, porque si vos tenés la tercera industria farmacéutica más importante del mundo, que te exporta el 70% de las vacunas, si India se cierra al mundo, bueno, caray, el mundo va a estar muy complicado también porque va a haber un faltante de AstraZeneca, por ejemplo, que es una vacuna que está recorriendo el mundo. De hecho, ya lo hay, este faltante de Covishield que no llega a la Argentina a partir de la restricción de la exportación. Mira, iba a mencionar eso. Acá en febrero llegaron 580.000 dosis y en marzo se había anunciado que llegaba el segundo componente de de ese primer lote. Y justo en marzo es cuando empieza a verse el aumento de casos de manera paulatina. De hecho, hay especialistas que al inicio de marzo ya habían advertido que se venía una segunda ola. Y entonces en marzo, claro, deciden restringir la exportación de la AstraZeneca, de la Covishield, y bueno, esos 580.000 no llegaron acá a Argentina. Y de hecho, para las personas que se aplicaron la Covishield en febrero, van a estar aplicando supuestamente las que vienen por el sistema COVAX, no las que vienen por India. Exactamente. Sabrina, te consulto respecto, bueno, mencionabas la posibilidad de medidas de confinamiento, de restricciones. ¿Cuál es la postura que está tomando por estos días el gobierno de Narendra Modi? ¿Qué es lo que ha planteado? Bueno, cada estado tiene su particularidad, es un sistema federal, con lo cual cada estado ha ordenado lo propio. Te puedo decir, por ejemplo, Maharashtra, que es un punto focal de la pandemia, en donde vos tenés una especie de toque de queda desde las 12 del mediodía. O sea, hasta las 12 del mediodía
podés salir a hacer las compras y después ya no se puede salir. En el Punjab, por ahí no es desde las 12 del mediodía, sino desde las 6 de la tarde. Delhi está totalmente cerrada. Y esto también se va actualizando cada semana, cada 10 días. En un primer momento, por ejemplo, Delhi, que también es un punto muy álgido de la pandemia, había ordenado un lockdown de unas 2 semanas y después se volvió a extender porque realmente hay mucha cantidad de casos. Hay mucha cantidad de casos. Yo no sé si llegué a comentarlo la semana, cuando hablamos nosotros en la vez anterior, pero un estudio en Delhi que se practicó el año pasado había arrojado que 1/3 de la población ya tenía anticuerpos. Lo cual significan 2 cosas. Primero, que las cifras oficiales no reflejan la realidad de los casos, porque hay una gran cantidad de personas que cursan la enfermedad de manera asintomática, entonces no se acercan. Pero como todos ya sabemos, también los enfermos asintomáticos contagian, entonces si no tenés un confinamiento para evitar esos contagios, el track and tracing, como se le llama, digamos, esta dinámica de detectar y testear, se complica bastante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de ciudades, por ejemplo, Delhi debe tener aproximadamente 20 millones de habitantes. Mumbai tiene 22. No es poca. No, me quedé pensando, Sabrina, ¿qué tal? Justamente en un país superpoblado, ¿no? Como la India, China, ya la India va a superar a China. Justamente el tema de la pandemia y el parate económico que hay en el mundo, sobre todo la India, que es una potencia también en industria armamentística, software, tiene varias industrias, ramas de la industria desarrolladas, digamos, ¿no? El problema es cómo va a repercutir este contagio en toda la clase trabajadora, digamos, en un parate, ¿no? Económico, en un cierre de empresas y eso, porque vos calculás, un éxodo como se está dando migratorio en el mundo, que trae conflictos en todas las fronteras, ¿no? Calculá la India con cientos de millones de habitantes, ¿no? Migrando hacia otros lugares. Hay que verlo con preocupación eso también, teniendo en cuenta que hay mucha desigualdad social. Me estaba pensando reflexionando en ese tema justamente. Sí, mira, a principios de este año, fines del año pasado, se había hecho un informe en el cual arrojaba proyecciones muy interesantes para India en lo que era este año y el año siguiente. ¿Por qué? Porque hay 2 sectores, además del farmacéutico, que también son importantes en India. Uno es el de tecnologías de la información y de la comunicación. Ese, dentro de todo, podríamos llegar a pensar que sufrirá las consecuencias lógicas de la retracción de la economía mundial. Exacto. Pero convengamos que podemos continuar con ese tipo de tareas de manera virtual. En efecto, tecnologías de la información y la comunicación, la región latinoamericana para India es totalmente interesante por una cuestión de que tenemos usos horarios complementarios. Cuando el indio está trabajando en un proyecto, se va a dormir y lo continúa un latinoamericano. Cuando el latinoamericano se va a dormir, lo continúa el indio que está en los headquarters de Bangalore o de Hyderabad. Entonces, ahí, desde ese lugar, tal vez no tanto, pero sí hay un sector muy complicado, que es el sector de la construcción. Ajá. Y es lo que comentaba anteriormente, ¿no? A vos te pagan por jornal, te dan casa, comida y trabajo. Bueno, si hay un confinamiento total, listo. Bueno, de hecho, eso, Sabrina, se vio en el primer confinamiento en India, la gravedad que esto tenía y los millones de personas caminando, volviendo a sus lugares de origen, ¿no? Esto, como no se vio en otros países y en India particularmente, fue un tema de mucha preocupación. Por eso quizá el confinamiento obligatorio duró menos tiempo que en otros países. Sí, lo que ocurrió también es que fue un lockdown muy duro, muy estricto. Estaba suspendido, inclusive, vos acordate, los medios de transporte. Entonces no había trenes, habían puesto algunos micros como para volver. Y esto que hablábamos, si vos en Mumbai tenés 22 millones de personas, en Delhi tenés 20 millones de personas, y tenés además un 60% de la población total de India viviendo en zonas rurales, bueno,
estas personas se van a trasladar a sus lugares de origen y con ellas también trasladaron el virus. Claro. Por eso, se fue extendiendo en el país el virus. Sabrina, te quería comentar, porque esta semana el presidente Biden anunció el apoyo a liberar las patentes de las vacunas para que todos los países puedan producir sus propios genéricos de vacunas y no tener que estar esperando meses o años para que reciban la dosis. ¿Vos pensás que los laboratorios van a ceder o no van a ceder ni un ápice? Porque ya el CEO de Pfizer le salió a contestar a la yugular al abuelito simpático de Biden y le dijo que bajo ningún punto de vista él consideraba una liberación de patentes, porque en realidad habría una guerra por la liberación de patentes. Porque esto dice que no aumentaría la producción de dosis, al contrario, podría llevar a la desorganización. Es una buena intención, pero me parece que queda en una buena intención nada más, ¿no? Sí, es muy probable. Mira, ayer, mejor dicho, hoy a la madrugada, ¿no? Habían salido también otras noticias acerca de India, que India no es novedad que India haya presentado esto junto con Sudáfrica, más el apoyo de otros 60 países, una iniciativa como esta. ¿Por qué? Porque es una posición que India históricamente tiene en la Organización Mundial del Comercio, sobre todo porque es una potencia farmacéutica, es así, y si vos tenés el 20% de tu población que vive por debajo de la línea de la pobreza, no podés cobrar los medicamentos los que se cobran en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente que a India siempre le interesó la liberalización de las patentes, o por lo menos flexibilizar ese régimen. Ahora bien, si esto es buena voluntad, buena intención y demás, no sabría decirte. Lo que sí te agrego respecto de eso es que no es solamente la liberalización o la suspensión temporal de las patentes respecto de las vacunas y nada más. A India le interesa que se libere de las vacunas y de todos los otros medicamentos que se utilizan en el tratamiento del coronavirus. Entonces, si van a aceptar o a dar un paso hacia adelante respecto de la liberalización de esas patentes, va a ser un problema porque la discusión que se viene atrás es, bueno, entonces también liberame la hidroxicloroquina o la ivermectina, que también es otro medicamento que se utiliza para los que presentan síntomas, la hidroxicloroquina para los asintomáticos, y también todo lo que tiene que ver con insumos. Entonces, no sé si esto va a ser tan instrumentable, por lo menos no en el corto plazo, no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo. De hecho, me sorprende muchísimo que haya habido algún tipo de avance con relación a esto. Y más que lo haya anunciado un presidente norteamericano que Estados Unidos, bueno, obviamente siempre ha jugado para el lado de los CEOs, ¿no? Bueno, te mandamos un beso grande, que tengas un buen fin de semana. Y me quedó una pregunta en el tintero, pero te la voy a hacer en el próximo encuentro, porque acá Josefina Tijeras ya me está diciendo que hay que ir al corte. Pero me quedó una curiosidad. Guardalo para la próxima. Me quedó una curiosidad de un matrimonio que viajó a la India y te digo más. La mujer se angustió tanto que le dijo al marido: mañana me quiero ir porque no aguanto ver esta situación. Pero después te lo voy a explicar en otro momento. Dale. Dale. Gracias, Gracias, Sabrina. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, Sabrina Olivera, abogada, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en India. Es tremenda, ¿eh? No, Dios mío. Hay que mantener los tiempos, Marcelo, si no, después no nos entran los temas. Piedra, papel o tijera. Si tiene pareja, ¿cómo lo debe tener? No, yo ya, por suerte di un paso al costado. Bueno, les recordamos la pregunta, que tiene que ver con lo que está pasando en Colombia. ¿Qué tendría que hacer la comunidad internacional frente a lo que está sucediendo en Colombia? Al 223-548-1045 o a vueltaporeluniverso.vorterix en Instagram. Y nos vamos a la música. Nos vamos precisamente a la música india. Desi Desi Naboliakar Chorirre. Desi
देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं जो मेरी तरफ तय क्लियर मैडम सॉरी रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे मन बापू गल्या खेत कमा के देखा से मरते भारी सर पे बरोटा देखा से ओ यारों गल्या देसी दारू पी रखी घर घर ते चौथी गाड़म मैडम टेका से पर नीचे आना जाना लिफ्टा में कंकड़ पे धर के ले जगड़ की बोरी रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे देसी देसी बोल मन कोई बात ना पर बोलिया पाछे काम खानू नाक ना चढ़ाया कर और किते काटिए तू जाके अंग्रेजी चार अक्षरा की मेरे ते मरोड़ ना दिखाया कर राम राम बोल छोरी हाय हेलो छोड़ अंग्रेजी में तो हाथ मारा गढ़ा तंग से सहरा वाले कहते होंगे हाउ आर यू मारे गामा में तो सीधा बोला के ढंग से न्यू ना सोचा मुन्ना या बोलनी ना आती ऐसी बोल देंगे कहेगी लठ गाड़ दिया पौवा दिया पाछा जब बोला अंग्रेजी अंग्रेज भी रुकेंगे वाव चढ़ा फाड़ दिया मजाक ना बनाओ मेरे देसी बने का तू छोरी देसी रहना सहना मन घर के सिखावे से दोया दाया मिला मन कुर्ता पजामा मेरी माँ मेरे कान तला काला टिक्का लावे से देसी मेरे बोल छोरी देसी मेरी बात छोरी देसी है कलम और देसी मेरा गाना जिसने तू सारी हाना देसी देसी कहे जैसे उसे देसी में वो सारा चावे हरियाणा मेरी स्टोरी बहुत घनी दुखदायक है मैं घर क्या की नजर में था ना लायक रे लोगों क्या करे पढ़ाई ला जो खेती में 2 साल कमांगा टाइम में बढ़ गया गायक रे आज फैन फॉलोइंग तेरे यार की यूके में और तेरे किसी कई वोकल पे भी टोरी रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे 104.5 104.5 Vorterix. Vorterix MQ. Vorterix 104.5 FM. vorterixmardelplata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata, en un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Serravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud.
Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. Haciendo ruido, en sintonía con el movimiento. Ciudad Ego. Llega a Vorterix Mar del Plata con un duro punchline. Sin réplica. Ciudad Ego. Desde el 11 de mayo, todos los martes a las 20 horas, con Gabriel Mauad y David Ackerman. Ciudad Ego. Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros. Pero hay cosas peores. Ejemplos. Debutar en primera con un gol en contra, que se te rompan los tacos rumbo al altar, que te caiga una paloma recién bañado y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer. Hay cosas peores. Con Emanuel Goya y Fabián Posca, todos los sábados de 14 a 16, en vivo y por Vorterix Mar del Plata. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. VorterixMardelPlata.com.ar 104.5 FM. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. ...8:41 y seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música. No sin antes decirles que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que hay una línea de mensaje de texto de WhatsApp que es el 223-548-1045. Y hoy... Hoy estamos preguntando qué debería hacer la comunidad internacional con lo que está sucediendo en Colombia. Alternativas: sanción económica, expulsarlo de organismos,
enviar misiones observadoras de derechos humanos, no sé, hay un montón de opciones de qué podría ser. Al menos de algunos estados se esperan declaraciones más fuertes, un repudio más importante a la represión y violación de los derechos humanos en Colombia. Pero bueno, ¿qué es lo que opina nuestra audiencia de qué debería hacer la comunidad internacional, en este caso con Colombia? Muy bien. Bueno, la contratapa también tiene una música, ¿no es así? En estos momentos, mira, aumentó un poquito la temperatura. 7 grados tenemos y una humedad del 93%. Costó una levantarse. mañana fría igual. Sí, fría, con sí. niebla. Y con mucha humedad. Para que la audiencia se quede en la cama tomando un café, un mate y viéndonos. Costó levantarse hoy. Cuesta. Sí. Pero bueno, nos levanta la música y nos levantan las noticias. Mientras más Dormir pasan los abrazado. años, me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. En la contratapa de la semana hubo elecciones en Escocia. Este pasado jueves hubo elecciones en Escocia, también en Gales. ¿Por qué importantes las elecciones en Escocia? Porque recordemos que este país en el 2014 tuvo un referéndum para independizarse del Reino Unido, referéndum que por poca diferencia salió negativo, y en 2016, cuando fue la votación del Brexit, los escoceses estuvieron en contra del Brexit. Esta elección, en la cual, por los resultados que tenemos hasta el momento, estaría ganando el Partido Nacional Escocés, podría abrir la puerta para un nuevo referéndum por la independencia de Escocia, que hoy además tiene como otro condimento no solo independizarse del Reino Unido, sino formar parte precisamente de la Unión Europea. Bien, antes de pasar al otro título, digo, ¿vos creés que Escocia tiene más posibilidades de independizarse que Gales? Es bastante más probable por el momento, por Y por lo histórico también, ¿no? Por lo Porque histórico, los a ver. escoceses resistieron hasta las últimas consecuencias. Resistieron ¿no? hasta las últimas consecuencias y ya vienen hace muchos años planteando estos deseos de independencia, que no han convencido totalmente a la ciudadanía escocesa, pero que viene como madurando esta idea, algo que en Gales no se ve de la misma manera. A largo plazo podría pasar en Gales, sí, por supuesto que podría suceder también, pero en Escocia es donde se podría ver más en el corto y mediano plazo esta posibilidad de ir a un nuevo referéndum y eventualmente decidir independizarse del Reino Unido. Va a tener también una influencia allí la opinión de la Unión Europea. ¿En qué sentido? ¿A Escocia le conviene independizarse del Reino Unido si ingresa en la Unión Europea? Y el ingreso a la Unión Europea no es automático. Con lo cual ahí podría haber un factor que determine también la posibilidad real de esta independencia. Además, Escocia tiene una base de la Marina inglesa, del cual parte de su presupuesto es la mantención de eso. Y hace rato que su presupuesto no cierra porque está centralizado en Londres. Entonces los escoceses ven que, digamos, su poder adquisitivo va disminuyendo en esta Gran Bretaña. Y no ve con buenos ojos separarse de la Unión Europea por las consecuencias económicas que vos bien dijiste, aduaneras sobre todo también, ¿no? Del cual y los ingleses tendrán que afrontar junto con Gales. Bueno, Gales un poco más, está más afianzado a esa Gran Bretaña, pero Escocia no. Pensá que fue el primer reino que se anexó. Irlanda tampoco. Y a Irlanda tampoco. Y esto hace algunas semanas hablábamos precisamente de lo que fueron los conflictos en Irlanda del Norte que llevaron a la renuncia de la ministra de Irlanda del Norte, y estos conflictos que tienen que ver precisamente con las consecuencias del Brexit. Entonces, el Brexit en sí mismo hoy está teniendo como consecuencia un mayor deseo independentista de Escocia, el conflicto y la posibilidad de la reunificación de Irlanda o no, es decir, un conflicto que tuvo protestas muy violentas, que tuvo además una preocupación muy importante por parte del gobierno central británico. Un auge del IRA, inclusive también de lo que fue... Sí, se llegó a hablar de romper los pactos que llevaron a la paz después del Domingo Sangriento. En el 98 fue, ¿no? Entonces, el cese del fuego, digamos. Exactamente, entonces se llegó a hablar de romper esos pactos del Viernes Santo, lo cual hablaría de un conflicto ya a una escala mucho más grande. El Brexit está dando ahora recién sus primeros pasos, de hecho hace muy pocos días que fue ratificado definitivamente por todos los miembros de la Unión Europea. Entonces se van a empezar a ver estas consecuencias, como vos decís, Fabián, económicas, aduaneras
internas, de movilidad de aquellos migrantes, ciudadanos de la Unión Europea que vivían en Gran Bretaña, que se movían libremente y ahora no lo van a poder hacer. Todas estas cuestiones son un motivo de preocupación para el Reino Unido. Bien. En el segundo título de contratapa tiene que ver con China y Australia. China anunció que rompe el diálogo con Australia. Esto, bueno, está para analizarlo con mayor detalle en otro momento, pero la ruptura del diálogo entre China y Australia tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, en lo inmediato, Australia suspendió un proyecto acordado con China en el marco de la nueva ruta de la seda, y los chinos particularmente dijeron, ante esto romperemos el diálogo comercial, sobre todo, que mantienen con Australia. Pero también un factor importante es la tensión que ya venían acumulando estos dos países desde hace algunos meses con las acusaciones del gobierno de Australia respecto del espionaje chino, etcétera. De haberle hackeado todo el sistema informático al gobierno australiano. Una acusación muy grave. Grave la acusación. Sí, tengo un último momento de India. Recién llegó la información. India superó por primera vez la barrera de las 4.000 muertes diarias por coronavirus. Se reportaron 4.187 víctimas fatales este sábado en el país asiático, y la cifra total asciende a 238.270 muertos. Tremendo. Tremendo los números de India y lo que esto implica, como decíamos, para la economía y para la situación sanitaria mundial. Y habría una reunión entre la Unión Europea e India para cerrar un acuerdo comercial. Importante esto para tema los vacunas. indios. Sí, el tema vacunas que preocupa, así como nos preocupa a los argentinos, preocupa al mundo. El último de los títulos de contratapa tiene que ver con El Salvador, un tema que fue noticia en la semana, quizá quedó opacado por tema India, tema Colombia, pero tiene que ver con la decisión del Congreso salvadoreño, Congreso que desde hace unos pocos días en que asumió el nuevo Congreso, tiene amplia mayoría oficialista que responde al presidente Nayib Bukele. El Congreso decidió destituir a todos los jueces de la Corte Suprema. Los destituyó el pasado sábado por supuestamente cometer fraude a la Constitución y violar la separación de poderes. Volaron de un plumazo a la Corte Suprema. Tengamos en cuenta que Nayib Bukele es un presidente que viene concentrando el poder desde que llegó a la presidencia y que ha tenido muchos enfrentamientos. Inicialmente con el Congreso, con el cual ahora no se enfrenta porque tiene la mayoría absoluta, y también con la Corte Suprema. Entonces, de esta manera, lo que logra el presidente Bukele es eliminar la separación de poderes, ya que se está denunciando que los nuevos jueces seleccionados responderían al presidente, tendrían vínculos, incluso algunos habrían sido funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, y le daría casi el monopolio del poder público al presidente salvadoreño. Y además aprobaron la ley de inmunidad, que yo te iba a preguntar, ¿es una ley de inmunidad o de impunidad? Porque a partir de ahora ningún funcionario del gobierno de Bukele va a poder ser procesado. Juzgado. Exactamente. Se aprobó una ley que establece la inmunidad a funcionarios acusados de corrupción en la pandemia. La realidad es que esto es totalmente ilegal. ¿Cómo no se va a poder procesar por corrupción a un funcionario en el momento en el que sea? Por mal desempeño de su función, imagínate que el tipo ahora tiene las manos libres para negociar vacunas, negociados con laboratorios, bueno, con lo que sea. Sobreprecios, lo que se nos ocurra. Sabe que el tipo no va a ser juzgado. Eso está pasando en Latinoamérica. Sí, a ver. Vos guarda aquí. Que suceda no quiere decir que aquí se legitime y se legalice. Porque acá se está legitimando. Se está legalizando la corrupción. Sucede, pero acá... Va a hacerle un juicio a un funcionario en cualquier lado. Pero bueno, los jueces están igual al Estado mismo. No, pero acá lo grave es que lo estás legitimando. Se está legalizando la corrupción de alguna manera. Fue en contra de todos los jueces de la Corte Suprema. Se está concentrando el poder. Y si bien hubo declaraciones por parte de organismos internacionales, por parte de algunos gobiernos, la realidad es que uno lo que puede observar es una posición bastante pasiva de la comunidad internacional.
Pensemos que ante la misma situación en otro país, sí, digo, y esto ha pasado con Venezuela, con Nicaragua, ante situaciones similares en otros países, la reacción ha sido inmediata. No, pero por además parte de otra las cosa. potencias. En El Salvador esto no está pasando. El Salvador vive mucho de las remesas que mandan los migrantes, ¿no? Que viven en Estados Unidos. No tiene otra actividad económica. El principal entrada es el flujo de dólares que mandan, las remesas que mandan familiares, exiliados, por lo que sea, y están trabajando. Muchos salvadoreños trabajan en la industria de la construcción en Estados Unidos, en obras públicas y privadas. Sí, aquí el problema pasa más allá de una situación económica muy deteriorada y también una situación de inseguridad, que en algún momento lo hablamos en La Lupa respecto de las maras. Bukele va concentrando cada vez más poder con un apoyo popular muy importante. Esto tampoco hay que dejarlo de lado, es decir, en la última elección Bukele ganó la mayoría absoluta en el Congreso. El apoyo de los salvadoreños lo tuvo. Pero lo que uno espera ahora es, frente a esta concentración... Los resultados que vayan a tener. No, los resultados que tuvo en el Congreso están llevando a que leyes de inmunidad, voltear la Corte Suprema... Claro, no, pero yo lo que estoy hablando es el resultado económico. Sí, de todos... A ver, el resultado económico en El Salvador ha sido un desastre. Bueno, pero ¿por qué lo apoya la ciudadanía Bukele? Porque ha aplicado mano dura contra las pandillas. Ahí tiene el fuerte del apoyo popular. Claro. La economía sigue siendo un desastre, pero ha sido mucho más duro contra las pandillas que gobiernos anteriores. Y hay otro agravante, porque aprobó la ley de imprenta que le daba determinados beneficios a las empresas periodísticas de no pagar cargas fiscales. Con esto también está apretando a la prensa. ¿Por qué? Porque acalla voces disidentes. Porque si vos apretás a las empresas periodísticas y decís, bueno, señores, ahora ustedes no van a estar más exceptuados de pagar cargas fiscales, vos estás también presionando a la prensa para que tenga determinadas concesiones con el gobierno de Bukele. Porque si vos sos opositor a Bukele, vas a pagar más de lo que pagabas antes. Exactamente. Hay una tendencia al autoritarismo y una erosión de las instituciones democráticas en El Salvador que va creciendo. Y esto también, recordemos, hace poco más de un año, Bukele entró al Congreso para que le aprobaran un proyecto de ley con los militares. Entró con los militares al Congreso. En ese momento el Congreso era opositor al presidente. Es decir, no hay ningún límite en un país que recordemos que El Salvador terminó la guerra civil en 1992. Es una democracia muy joven y muy frágil. Y la concentración del poder y la concentración de la suma del poder público, por decirlo de alguna manera, en esta figura, un hombre joven, millennial, que se comunica a través de las redes sociales, un exponente, podríamos decir, de las nuevas derechas, de alguna manera, lo que hace es cada vez ir corriendo más allá de la democracia. Hubo declaraciones por parte del embajador alemán en El Salvador, hubo declaraciones de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, que rechazó la destitución de jueces y dijo un poder judicial independiente es clave para la democracia. Hubo también declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que se comunicó con el presidente Bukele para expresarle su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa. Expresar profunda preocupación no es una decisión. La decisión debiera ser mucho más fuerte. La OEA debería en este momento estar suspendiendo a El Salvador, porque esto es casi un autogolpe, porque se está desarticulando autoproclamando un autoritarismo encubierto. Se está desarticulando uno de los tres poderes, directamente. Uno de los tres poderes desaparece como en su independencia. No, van a poner jueces directamente 100% de la Corte Suprema, que acá va a pasar lo mismo en toda Latinoamérica. Por ahí con distintos matices, ¿no? De política interna. Esta inmunidad, impunidad o como lo quiera llamar, ya se está dando hace varios años. Lo que pasa es que El Salvador, como bien dijiste, fue uno de los países más inestables, con una guerrilla interna, el pulgarcito lo llamaban, de Centroamérica, del cual, fíjate el resultado que tuvo Nicaragua, El Salvador, directamente terminaron con un populismo de extrema derecha, que son las nuevas derechas que vos bien mencionaste, y que se está dando ahora. Y bueno, vamos a ver cuánto dura esta suma de poder público, porque cuando no dé resultado la parte económica,
Salvador no tiene industria prácticamente, de nada. Sale la A ver, De nada. en Nicaragua no da resultado desde el punto de vista económico. Ortega sigue agarrado del poder y no se pero fue. No se fue por algo, por la violencia y la No se ejercida fue. del Estado. Por eso digo, Institucional, precisamente lo que vamos a ver en El Salvador es eso, una violencia institucional por parte del Claro, Estado cuando los resultados claro, económicos no den. claro. Bueno, por eso. Y en Colombia pasó lo mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, le tenemos que Terminamos poner con la un moño a la contratapa, una contratapa que fue bastante álgida, ¿no? Mirá vos. Una contratapa diversa. La realidad es que la situación en El Salvador preocupa, pero no preocupa lo suficiente a los organismos internacionales o a las potencias. Pareciera que las decisiones siempre dependen del color político del gobierno y no de la realidad de los hechos, que aquí es la violación de todas las normas democráticas en El Salvador. Muy bien. ¿Con qué vas a ilustrar este bloque de la contratapa? Precisamente con música salvadoreña e imágenes bellísimas de las cosas lindas que también tiene El Salvador. Por supuesto. Este tema se llama Mi Tierra y es de King Flip. Ah, pensé que íbamos a escuchar a Nayib Bukele cantando Sigo siendo el rey. O este chunche, no sé. Como dijo aquel, amarrate el plumer. De King Flip, escucha esto. Vengo a hablarte de mi tierra. Este es mi país, El Salvador. Donde todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. La playa Libertad, el Puco y todo. Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Desde Morazán, papá. Y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Escucha esto, oye. Estaba para El Salvador, tanto me has dado, pulgarcito mágico. Tantos momentos bellos y algunos sucesos trágicos. Pero que va, este es un poema de nación. Para describirlo no me alcanzará una canción. Aquí no te mienten, aquí te dan paja. Aquí se juega macho con la baraja. Es la tierra donde se revientan los morteros. La tierra de los chuchos aguacateros. Crecí donde las calles eran de lodo cuando llovía. Donde dos piedras trabajan en la portería. Donde la coca se toma en bolsa con pajía. Donde aprendiste a cazar con lombilla. Tortilla tostada con cuajada. Somos locos como el mágico con su culebrita macheteada. Comemos tamales de lote en la tusa. Y hasta DiCaprio dijo que le encantan las pupusas. Esta es mi tierra, este es mi país, El Salvador. Tierra de barro y lo vasco, donde papá. Todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Qué rico este clima aquí en San Miguel. Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Acá se me churute. Y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Desde Morazán, papá. El pulgarcito de América, aunque el territorio sea pequeño, no hay hospitalidad como la de un salvadoreño. Aquí donde comen 3, comen 7. Donde de niño teníamos los mejores juguetes. Un trompo calaseado, un Nintendo prestado, jugando escondelero o ladrón librado. Aquí no lloramos a arrancar la cebolla, porque siempre habrá horchata en la olla con hielo. Me doy la vuelta y me descongelo. Como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo. Chillábamos más que la carreta. Comprábamos 5 churros con una peseta. El país donde los diablos andan en la bici. Un país que sonríe aunque el mundo esté en crisis. De mi país pueden decir muchas cosas, pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas. Esta es mi tierra, este es mi país, El Salvador. Pulgarcito azul y blanco. Donde todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Alexa maleta que nos fuimos para el Tunco. Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Desde Santa Ana, La Unión, Sonsonate, y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Desde Cipotillo me crié. Vengo a hablarte de mi tierra. Este es mi país, El Salvador. Donde todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Ay, qué chiva esa onda, ¿de dónde la traes? Fabri el androide. Ya, para esto porque me estoy emocionando. La ventaja de nosotros es que tenemos los mejores lugares. Los ríos, los bosques, las playas y la mejor comida, las pupusas. Y por supuesto, las mujeres más bellas. ¿Cómo? Saquemos la pelota y vamos a chonguenguear, Mori, Calín. Resberto que se quede. VortexMarDelPlata.com.ar Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VorterixMarDelPlata.com.ar
La ciudad ahora está feliz. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbariga te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Día para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Brahma y 9Z te traen una gaming house a Mar del Plata que vas a poder disfrutar vía streaming. Entérate más en las redes de Brahma, @cerveza Brahma. Ya hablar de este activismo Red Radio, ¿sí? Ajá. Listen. Sábados, 20 horas. Activismo Reggae Radio. 2 horas de buena vibración y cultura reggae en los sábados de Vorterix Mar del Plata. Ya no hay tiempo que perder. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Chevalier incorporamos EcoBiox, purificadores de aire de última generación, para que respires tranquilidad al viajar, porque tu bienestar y seguridad son nuestra prioridad, ahora y siempre. Conoce más sobre EcoBiox en www.nuevachevalier.com. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros. Pero hay cosas peores. Ejemplos. Debutar en primera con un gol en contra. Que se te rompan los tacos rumbo al altar. Que te caiga una paloma recién bañado. Y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer. Hay cosas peores. Con Emanuel Goya y Fabián Posca. Todos los sábados de 14 a 16. En vivo y por Vorterix Mar del Plata. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 2 guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias, un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Nueve, 6 minutos, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio. Les recordamos, con una temperatura de 7 grados, les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de mensaje de texto o de WhatsApp, ¿sí?
Exactamente, al 223-548-1045 ya nos empiezan a llegar mensajes porque decíamos que hoy preguntábamos a la audiencia qué debería hacer la comunidad internacional ante lo que está sucediendo en Colombia. Nos escribe Adriana que nos dice: buen día, increíble el toque de queda en India a las 12 del mediodía. Si se aplicara acá hay gente que no alcanzaría a salir. En cuanto a Colombia o El Salvador, dice, un poco de coherencia. Si la comunidad internacional interviene en países como Venezuela, que también se la jueguen en estos casos. Nos dice Adriana y nos deja un saludo para todos los integrantes del programa. Muy bien, voy a dejar una inquietud que anoche estaba reflexionando, ¿no? En esos 5 minutos que uno tiene de bajarse del mundo, ¿no? Para en el mundo, me quiero bajar. Y digo, ¿no será que esta pandemia llegó para solucionar algo que los gobiernos del mundo no pudieron solucionar a través de tantos siglos de la historia? El tema de la pobreza de los marginales. ¿Vieron la cantidad de gente humilde, pobre, que está muriendo en el mundo con el tema este de la pandemia? Yo, para mí, te digo sinceramente, esto ha sido pergeniado de una forma macabra para sacar del mundo un montón de gente. Control poblacional. Exactamente, lo que tantos fundamentalistas planteaban para lo de las teorías de control de la natalidad, ¿no? Me parece que se está poniendo en juego esto, porque no puede ser que continuamente estén mutando cepas y que las vacunas no inmunizan esas nuevas cepas que están en el aire. Porque siempre es como que vamos... No, en realidad eso es muy habitual en todo tipo de enfermedades. Digo, la vacuna para la gripe cambia todos los años porque todos los años hay cepas nuevas de gripe. El tema es que en la medida en que no se logre contener y lograr una primera inmunidad de rebaño en los países menos desarrollados, hoy hablábamos precisamente de India. India hoy es un reservorio de nuevas mutaciones, porque tenemos más de 1.300 millones de personas, de las cuales como mucho estarán vacunadas 150 millones. De hecho, ni siquiera tengo el dato, hasta hace 10 días eran 80 millones. Entonces, a ver, después, si se actuó tarde, yo tengo otro cuestionamiento. ¿Por qué fuimos directamente por la vacuna y no buscamos tratamientos? ¿Por qué no nos esforzamos más en buscar tratamientos en lugar de una vacuna? Sí, o un antibiótico. Exactamente, antibióticos. Algún jarabe. Remedios, primero antivirales. Lo que tenemos que erradicar es el hambre del mundo. La mejor vacuna es la comida. Sí, de todos modos, se enferman de COVID. No empecemos con personas bien la alimentadas. La vacuna es un también. recurso, por supuesto, sanitario, pero la mejor vacuna y lo que van a estar perjudicados las personas que no tengan acceso al sistema de salud, que ya se está viendo en todas partes del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados. Por eso te pregunto. Y es alarmante. No es que lo del COVID lo que vino a hacer es tapar un poco y encubrir las verdaderas catástrofes epidemiológicas de otras índole, que es el hambre, por un lado, lo vuelvo a reiterar, y por otro lado, lo que se ha provocado en el mundo, la desmovilización y desarticulación social. Vos fíjate que cualquiera que hablas en la calle te va a decir, no es lo mismo lo que era antes del 2019, antes nos reuníamos, de simples cuestiones sociales hasta las más complejas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que vino a desarticular y va a haber un nuevo mundo mucho más egoísta. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eso es más hambreados. Exactamente. Entonces, la mejor vacuna es la comida. Siempre lo digo. Sí, pero digo, por eso mismo, ante la falta de inmunización y ante el peligro y la amenaza de nuevas cepas que son más contagiosas y más letales, digo, ¿no será que la solución a esto que está planteando él es exterminar gente para combatir la pobreza, ¿me entendés? Con otros métodos, con otros mecanismos. Cuidado con ese tema, ¿eh? No, a ver, lo que pasa es que ahí habría que hacer un análisis anterior de si se está haciendo con ese objetivo, quién lo está haciendo con ese objetivo. ¿Quiénes son las cabezas detrás de esta pandemia? Un tema de discusión para otro día, para hacerlo con más tiempo. Sí. No estoy cerrando el debate ni nada parecido. Lo que digo es, por supuesto, que la persona bien alimentada, pero digo, esta enfermedad... Y una medicina preventiva. Una medicina preventiva, y en este caso, en realidad, para esta pandemia puntual, trabajemos más en tratamientos que en vacunas. Va a ser más barato
y más fácil de producir un antiviral que una vacuna. Por supuesto. Entonces, ante la gripe, ante cualquier virus que nosotros nos agarramos de otro tipo, tenemos cosas para tomar, para tratamiento. En este caso eso no está sucediendo. Y después, bueno, yo entiendo que hay muchas presiones económicas, que las compañías de turismo tienen que trabajar, pero yo creo que, no sé, voy a decir por ahí a lo mejor algo tremendo, pero se deberían cerrar todas las fronteras del mundo. Porque vos fíjate que la semana pasada estaba viendo que hay cepa del virus que está circulando en la India, en Italia. Entonces, se te mete la cepa de la India en Italia, no terminás nunca más con el problema. Ahora yo porque me pregunto, siempre, ¿me entendés? Está bien, pero yo me pregunto esto, la cepa de la... ¿Cómo saben que va de la India, no es de otros lugares de África? Sí, ¿Me entendés? yo te digo, la comunidad científica puede estar acertada, obviamente ponemos las manos en los científicos del mundo, cualquiera sea la bandera, acá no hay bandera. Pero están poniendo en tela de juicio un país que es el transmisor, ¿qué sabes? Si yo no... Hoy cualquiera dispara para cualquier lado con todo esto, porque hay una desinformación total. No sabés quién es quién. No sabés quién es quién. Lo vemos en la sociedad acá, lo mismo en nuestra ciudad. ¿Entendés? Hasta los mismos médicos no saben dónde están parados. Sí, justamente, los médicos que han estudiado, y los médicos del mundo, uno dice una cosa u otra y todos están acertados parcialmente en ciertas cuestiones, pero después nadie sabe ni dónde está parado. Y es un problema mundial eso. La ignorancia y el miedo son dos elementos, dos fantasmas que sirven para gobernar. ¿Entendés? Porque no sabés ni dónde estás. Sí, exacto. Y calcula una persona que no tiene ni recursos, que vive en lugares de carencia total de vivienda, como el caso de la India, que hay grandes bolsones de pobreza. Vos vacunás a un chico, pero por lo otro lado no tiene ni que comer, es una pavada como una casa. ¿Entendés? No digo que la vacuna no sirva, pero sigo insistiendo, la calidad de vida es lo que está faltando en la era de la globalización del siglo XXI. Sin duda. Volviendo un poco sobre los títulos de tapa del día de hoy, justamente vos, Marcelo, mencionabas, hubo elecciones en Madrid. Estas elecciones en Madrid tuvieron como resultado el triunfo del Partido Popular. Por cuestiones de agenda no nos pudimos establecer comunicación hoy con Pedro Zavala, nuestro corresponsal en España, pero nos mandó... Nos grabó un informe. Nos grabó un informe para que tengamos también su opinión sobre lo que estuvo pasando, sobre el resultado de estas elecciones en España. Vamos a escuchar qué nos dice Pedro de las elecciones en Madrid y del triunfo del Partido Popular. Gracias por esta convocatoria Vuelta para el Universo. Aquí Pedro Zavala Roldán desde Sevilla, analizando lo que fueron las claves de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Unas elecciones importantísimas de cara a lo que viene en el escenario político español, y también porque se dieron en un contexto de pandemia y con una disputa importante entre el gobierno nacional y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que aquí van las claves. En primer lugar, un poco de contexto para situarnos también en tiempo y espacio. La Comunidad de Madrid es la comunidad más rica, es el distrito más rico de España, por un lado. Y además es un distrito gobernado por el Partido Popular, principal partido opositor del gobierno nacional de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Segunda instancia. A principios de este año, la Comunidad de Murcia, donde también gobierna el Partido Popular en coalición con el gobierno, con el Partido de Ciudadanos, se rompe. El Partido de Ciudadanos presenta una moción de censura alegando de actos de corrupción con los cuales no estaban de acuerdo, por lo cual se disuelve el gobierno de Murcia, pero más importante aún, se rompe las coaliciones de gobierno que había entre el Partido Popular y Ciudadanos en todo el territorio español. Lo que sucede es que frente a esta moción de censura y una ruptura a nivel estratégico de los partidos políticos, en Madrid, donde gobierna el Partido Popular, en coalición con Ciudadanos también, liderados por las figuras de Ayuso por un lado y Aguado por el otro, el Partido Popular prevé también una posible moción de censura por parte de Ciudadanos, por lo cual se adelantan estratégicamente y convocan a elecciones anticipadas impidiendo cualquier moción de censura que podía llegar a entrar, que efectivamente entró en la legislatura, pero minutos después de que lo hiciera la convocatoria de elecciones, por lo cual quedó invalidada esa posible moción de censura y efectivamente se convocaron a elecciones.
Otra de las claves, importante también, la disputa territorial y disputa política a nivel entre el gobierno nacional y el distrito más rico del país está más candente que nunca y no tenemos un ejemplo más claro que lo que sucede en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero vamos a las elecciones. En conclusión, rápida, Ayuso y el Partido Popular arrasaron en las elecciones del 4 de mayo, quedaron solamente a 4 escaños de la mayoría absoluta y con muchísima probabilidad Ayuso será electa y tendrá la confianza de la legislatura en una primera votación, una primera ronda de elecciones en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Como comentábamos, estas fueron unas elecciones marcadas por la pandemia, marcadas también por la desaparición del Partido Popular de la legislatura en Cataluña, en aquellas elecciones del 14 de febrero en San Valentín, que hicieron que el PP pierda todos los lugares que tenía en la legislatura catalana y unas elecciones en otro distrito mucho más importante que Cataluña, pero con una relevancia parecida, que tenga que revalidar lo que sucedió en el año 2019 y que tenga que evitar esa posible derrota y posible desaparición para no seguir con lo de Cataluña. Además, que unas elecciones que incluyeron a Pablo Iglesias, el vicepresidente de Agenda Sostenible 2030 del Gobierno Nacional, que recientemente renunció a su lugar como vicepresidente y a su lugar en la Asamblea Nacional de Madrid para poder participar de las elecciones en Madrid. Y además poder revalidar lo sucedido en las elecciones del 2019 en la Comunidad de Madrid, pero no solamente eso, sino además ganar la cantidad de votos suficientes como para poder conformar un gobierno de izquierdas de cara a la próxima legislatura. Bueno, y ahí estaba entonces Pedro Zabala Roldán analizando el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Un comentario a modo de risa. Bueno, el mundo está dado vuelta, se nos dio vuelta Pedro, ¿no? Disculpas a la audiencia. Sí. Nos salió dado vuelta, y Pedro. justo la vuelta por el universo fue claro, quedó en estaba vertical. Dando la vuelta por el universo y quedó en vertical. Pero nosotros siempre respondemos, estemos donde estemos, de acuerdo, no importa el ángulo. No importa el ángulo, el análisis está. Salió dado vuelta, pero no está dado vuelta. No, por Son favor, dos cosas diferentes. Por favor. Estaríamos difamando a una le agradecemos persona. a Pedro que por cuestiones de agenda no podía estar hoy por vía Zoom, pero nos mandó este pequeño análisis de lo que marcó la elección en Madrid. Digo, como un recuento de lo que marcó la elección en Madrid, estuvo marcada por discursos muy polarizados, por las amenazas previas a la elección, la llegada de sobres con balas, sobres con navajas, amenazando a distintos candidatos, una elección marcada por la pandemia y en el resultado por la renuncia de Pablo Iglesias a todos los cargos políticos y a la carrera política. Pablo Iglesias, que renunció a la vicepresidencia española para candidatearse en Madrid, no llegó al 8% de los votos con Unidas Podemos y decidió dar un paso al costado y renunciar a su carrera política. Ese es uno de los principales resultados de esta elección. No, es tremendo porque lo retira de la política. Exactamente. Lo retira de la política, automáticamente este resultado. Totalmente. ¿Vos viste cómo caen los candidatos? De pronto estás arriba, esta ciclotimia se podría decir. Sube y baja. Exactamente, que va a ser moneda corriente en la política, en la vida política de muchos países y muchos candidatos del mundo. Y muchos analistas también lo que planteaban es que mucho se habló en los últimos años de esa ruptura del bipartidismo tradicional español, es decir, del PP y el PSOE, el surgimiento de Podemos, de Ciudadanos, de Vox. En estas elecciones en Madrid, Podemos, Ciudadanos y Vox quedaron totalmente desdibujados y el triunfo fue para un partido tradicional como el Partido Popular. ¿Quién gobierna en el gobierno central de España? El otro partido tradicional, el Partido Socialista Español. Entonces, estos partidos que fueron surgiendo en los últimos años no han logrado crecer como para instalarse totalmente tampoco. No, por supuesto. Ahora, Iglesias se fue, dice que había sido amenazado. Fue amenazado en la medida que fueron amenazados muchos candidatos en esta elección, no solo él. Eso se retira de la política por la derrota. La derrota fue verdaderamente contundente y además el hecho de que él renunció a la vicepresidencia del Estado español para ser candidato en Madrid.
se fue del gobierno central de España y termina sacando un 7,8% de los votos, creo que era más o menos el porcentaje. Es decir, una cantidad de votos irrisoria para la idea que tenía Unidas Podemos en esta campaña. Bueno, impresionante, un triunfo aplastante de Díaz Ayuso, ¿no? Un triunfo aplastante de Díaz Ayuso que no va a necesitar de Vox para gobernar. Respondiendo a parte del título de etapa, puede ser que utilice a Vox eventualmente en alguna coalición, pero no lo va a necesitar, porque ya tiene mayoría propia el Partido Popular para el próximo Parlamento madrileño. Y cerrando el otro título de etapa que teníamos de hoy, bueno, Colombia, tuvimos un problema de comunicación con Cúcuta, no pudimos llegar a tener esa nota, veremos si para la semana próxima podemos tener otra nota desde allí, desde Colombia, pero la verdad es que este tema ha preocupado notablemente a todos en esta última semana, lo que ha sido la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos en Colombia. Algo hablamos en el inicio del programa. Esta reforma tributaria de Duque, vos mencionabas, Marcelo, la situación económica de Colombia, y decir que la represión por parte de las fuerzas policiales y militares de Colombia dieron ya como resultado más 89 de personas que están 89 desaparecidas, personas ¿no? desaparecidas. Preocupante. No se sabe exactamente cuántos detenidos. Ya, es decir, hay denuncias también de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad hacia mujeres, sobre todo participantes de estas marchas. Es verdaderamente una situación de mucha preocupación y de una violación de los derechos humanos y violencia institucional, ¿no? Lo que decíamos respecto de El Salvador. Un aparato represivo y militarizado por parte del Estado colombiano que se está utilizando en contra de la ciudadanía. Y bueno, y obviamente que también crece la presión internacional para que Duque ponga fin a la violencia en Colombia, ¿no? Crece la presión internacional, pero una presión que evidentemente no está dando muchos resultados, más allá de el discurso, ¿no? Porque lo decía Adriana, nuestra oyente, no hay como una acción concreta respecto de lo que está sucediendo en Colombia por parte de la comunidad internacional. Y también esto que decíamos hace un rato de Colombia puede ser la chispa que encienda Latinoamérica, que encienda la región y que lleve a un efecto dominó, como vimos en el 2019, de otros movimientos de protestas. Lo que está pasando en Colombia, es decir, el motivo de las protestas, la desocupación, la caída del PBI, la presión tributaria, sucede en todos los países de la región. Este ejemplo del pueblo colombiano podría ser un ejemplo a seguir por parte de la ciudadanía en otros países de la región y poner un poco en tela de... poner un poco en una inestabilidad la gobernabilidad de estos países, algo que ya viene sucediendo alrededor del mundo. Bueno, también hay que decir que las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe tampoco ayudan a mitigar el conflicto. Yo creo que le ponen más nafta al incendio. Bueno, hablando de terrorismo, ¿no? de infiltraciones chavistas. Y fíjense el poder que tiene este hombre, que ya no es más presidente de ese país. Sin embargo, todo el mundo dice que Iván Duque es un títere o un delfín de Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe lo puso ahí para continuar con la política de este expresidente. Fíjense que todo el mundo le estaba reclamando a Duque que retirara la reforma tributaria. Hasta el mismo Álvaro Uribe le dijo, no es el momento de aplicarla. O sea, fíjense el poder que tiene este hombre, no está en el poder. De hecho, es así precisamente. Bueno, otro día podríamos hacer un mayor desarrollo también sobre todas las causas judiciales que tiene Uribe y por las cuales no ha sido condenado, sobre todo por su vínculo con los paramilitares. Pero sí, Iván Duque ha sido siempre un títere de Uribe, llega a la presidencia de la mano del expresidente y no tiene tampoco como una espalda sólida propia para sostener esta situación. Hay que ver qué es lo que va a suceder en los próximos días, pero sin duda mucha preocupación y nuestra solidaridad también con el pueblo colombiano en el duro momento que está atravesando. Exactamente, exactamente.
Bueno, nos vamos a la música, precisamente. Sí, porque ya son 9:27. Porque ya casi estamos en horario y justamente nos vamos a ir a la música con un tema que se convirtió en el himno de las protestas, porque recordemos, las protestas se inician el 28 de abril, el paro nacional, y precisamente en ese paro nacional surge como una de las canciones emblema, y se está convirtiendo en una de las canciones emblema de estas protestas multitudinarias, este tema de Edson Belandia y Adriana Liscano, que se llama Todo Regalado. Escuchen bien la letra, porque pinta lo que opinan los ciudadanos de Colombia. Los collares de la reina los pagamos nosotros. La empleada que la peina la pagamos nosotros. El avión presidencial lo pagamos nosotros. El presidente y el general nosotros. La polarización del vidrio nosotros. El banco y el equilibrio nosotros. El salario del Senado lo pagamos nosotros. El senador relajado lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación nosotros. La vacuna y la conspiración nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? 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 Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. ¿Quién tiene el estilo de la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? 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 La cúpula no marcha porque no vive en Suacha, la estrella no marcha porque vive en las alturas, el exministro no porque está desayunando y le cae mal el clima de Buenaventura, la diplomacia no porque vive en camioneta, la aristocracia no porque vive en avioneta. Si el presidente marcha será para el juzgado y el juez que lo condene le sale regalado. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? 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 Todo regalado. Todo regalado. Todo regalado. Sí. VortexMarDelPlata.com.ar Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VorterixMarDelPlata.com.ar La ciudad ahora está feliz. El rock está muerto. No existen grandes héroes de la guitarra como en las décadas pasadas. Incluso los instrumentos clásicos del rock han bajado drásticamente. Rocografía 2021. Sábados, 18 horas, por vortexmardelplata.com.ar. El rock sigue en la carne. Ha renacido. Algo sobrevuela las noches de Vorterix. El Cuervo Blanco Show. Conducen Santiago Mazzarone, Pedro Peña y Ayelén Ortiz. El Cuervo Blanco Show. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas. Por Vorterix Mar del Plata. El Cuervo Blanco Show. Algo más que un programa de blues.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Siempre pensamos que todas las desgracias de la historia de la humanidad nos ocurren solo a nosotros. Pero hay cosas peores. Ejemplos. Debutar en primera con un gol en contra, que se te rompan los tacos rumbo al altar, que te caiga una paloma recién bañado y que te pinten los bigotes con un corcho quemado para hacer de prócer. Hay cosas peores. Con Emanuel Goya y Fabián Posca, todos los sábados de 14 a 16, en vivo y por Vorterix Mar del Plata. Haciendo ruido, en sintonía con el movimiento. Ciudad Ego. Llega a Vorterix Mar del Plata con un duro punchline. Sin réplica. Ciudad Ego. Desde el 11 de mayo, todos los martes a las 20 horas, con Gabriel Mauad y David Ackerman. Ciudad Ego. I'm a real wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata, en un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Sarravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barberiga te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. VorterixMardelPlata.com.ar 104.5 FM. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Volvemos al aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio. Bueno, les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través del www.vorterixmardelplata.com.ar y que también hay una línea de mensajes de texto y de WhatsApp que es el 223-548-1045 y que hoy estábamos
preguntando, ¿qué preguntábamos? Hoy preguntamos sobre Colombia. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional ante los hechos que están sucediendo en Colombia, ante la represión y ante la violencia institucional por parte del Estado colombiano? Bueno, se engancha Lucas Pérez, que es el conductor de La Cassette, que lo pueden escuchar diariamente de lunes a viernes de 12 a 14. Muy lindo programa, muy ágil, muy dinámico. Te mandamos un abrazo grande, Lucas, gracias por estar ahí. Y nos dice Lucas... Buenas gente, coincido en todo. Parece la película La Purga. Bueno, por un comentario que he hecho yo del bloque anterior, ¿no? También esta pandemia viene a mostrar la crisis de liderazgo político muy grande que hay en todo el mundo. Bueno, coincido bastante en las apreciaciones de Lucas. Bueno, gracias por estar conectado y bueno, éxitos con La Cassette que va de lunes a viernes, ¿eh? Linda propuesta para Vortex y para los mediodías. Exactamente, así que bueno, los invitamos a ver y escuchar a los amigos de La Cassette. Y nos vamos con la lupa de Fabián. ¿A dónde nos vamos con la lupa? Baila un poco, Fabián. Para que pase un poco. Sacate el frío. Qué fresquete, Dios mío, pero... Nosotros nos calentamos con la noticia, nos ponemos bien caliente, bien con ese fervor de agarrar el micrófono y dejarlo al rojo vivo. No, el tema es, siempre tocamos Medio Oriente y me quedó una noticia que venía estos últimos 15 días, lo hemos charlado, ¿no? Durante la semana con vos, Melissa y Marcelo, el tema del retiro de las tropas de Afganistán por orden de Estados Unidos, ¿no? Por orden del gobierno de Joe Biden. Realmente hay mucho que pensar, porque uno pareciera que no solamente perdió digamos, una guerra no declarada, un país totalmente norteamericano, un país invasivo, y un Afganistán que quedó sin resolver, como lo está pasando ahora en Irak, en Siria, en Libia, reestructurar y volver a formar un Estado. Pero este retiro de tropas ha llamado mucho la atención, porque pareciera que estos efectivos vuelven al suelo norteamericano. Y no es así. Muchos van a ser trasladados a otros lugares de conflicto. Vuelven a Irak, vuelven a Siria. No todos. Hay una versión periodística que dice que es la quinta parte de los soldados y efectivos norteamericanos que asentados en el territorio afgano. Y que, bueno, justamente después del 2001... de ese 11 de septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, bueno, se dice que se perdió contra los talibanes, ahora, una manera de controlar a los talibanes que protegían a la red Al-Qaeda en Medio Oriente. Hoy, 20 años después, la decisión de Biden es retirar, se dice que para algunos, digamos, no va a ser la totalidad de los efectivos, te vuelvo a repetir, es la quinta parte de los soldados, y es una forma de cortar y de seguir teniendo efectivos repartidos en todo lo que es la conexión territorial de Medio Oriente, el sur de Medio Oriente y el Extremo Oriente. Cortar esa ruta de la seda, controlar, no nos olvidemos que Afganistán produce el 80% del opio, de lo que se consume en el mundo. Es la única entrada de divisas que tiene. Y que la producción de opio desde que invadió Afganistán en el 2001 creció 17 veces. 17 veces. O sea que fíjate que ellos invirtieron, los norteamericanos, en su presupuesto para controlar eso, un poco lo que querían hacer en Colombia, con el Plan Colombia, hablando de la crisis colombiana y que no pudieron. Otro día podríamos hablar justamente de lo que es la política estadounidense en contra de las drogas, atacar los lugares de producción, pero nunca el consumo. Nunca el consumo, no, lo quieren controlar ellos. No, pero nunca verdaderamente, primero eso, pero además nunca verdaderamente fueron contra lo que resuelve el narcotráfico, que es abordar el consumo problemático de sustancias y abordar el lavado de dinero. Que si uno terminara con esas cuestiones, ahí verdaderamente se terminaría el narcotráfico. Si uno destruye una plantación de hoja de coca o de amapola, se va a mudar a otro lado, no se va a resolver el problema. Por supuesto, por supuesto. Es decir, que esto de los 20 años de la invasión de Afganistán sigue estando vigente en otros lugares con presencia militar norteamericana, repartidos en Siria, en Irak,
y no sé si en Crimea o en Ucrania, no sé. Pero bueno, me aventuro a decir que sí, podemos formar un cerco de presencia militar junto con la OTAN, ¿no? Porque Ucrania está metida también la organización de la OTAN. Sí, también respecto de lo que vos decías, me quedé pensando en qué es lo que va a pasar en Afganistán a partir de ese retiro de las fuerzas estadounidenses, porque después de 20 años Estados Unidos no logró estabilizar Afganistán. Es decir, es un país donde la infraestructura está destruida, donde el gobierno es un gobierno títere sin ningún poder real y donde Al-Qaeda sigue existiendo como tal, y además se suman los remanentes del Estado Islámico, del ISIS o Daesh. Exactamente. Es decir, están los talibán, Al-Qaeda, el Estado Islámico, todo esto en un estado absolutamente frágil y fallido, y la presencia estadounidense, que si bien no resuelve nada, quizás generaba alguna posibilidad de contener a estos grupos, al irse del territorio dejan a Afganistán peor que como lo encontraron. No, es claro que la DEA y Washington y el Pentágono en la lucha contra la droga, es decir, cuando vimos la muerte en Colombia de Escobar Gaviria, ¿no? O de Noriega en Panamá, cuando fue la invasión, un controlador del narcotráfico y lavado de dinero, como bien dijiste. Estados Unidos no quiere que esos carteles se le vaya de las manos. Quiere mantener el control. El control. Sí, sí. O sea, va a estar Estados Unidos como cualquier otro país potencia. Va a mantener un control sobre el... Lo que digo es, puede llegar a mantener el control sobre las redes de tráfico de opio, pero ¿cómo va a ser el vínculo o la posibilidad de expansión de los grupos terroristas? Exacto. A eso me refiero, que es un riesgo que Afganistán se convierta en la nueva Siria respecto de los grupos terroristas. Exacto. Que los talibanes están esperando eso. Exactamente. Ese retiro de tropas, por eso se dice que no va a ser la totalidad. Pero bueno, bien, lo vamos a ver con la lupa precisamente en el mes de septiembre a esto, ¿no? Porque claro, porque el 11 de septiembre justamente. Es que para el 11 de septiembre es que se van a terminar de retirar esas tropas en Afganistán, asentadas hace más de 20 años allí, o casi 20 años. El dormido Biden despertó. ¿No vamos a la música? ¿Pero cómo no? Nos vamos a la música. ¿Con y qué nos tema? Vamos, y me precisamente, quedé escuchando, ¿viste? Sí. Me quedé escuchando, no quise preguntar nada, nos vamos con Green Day, que hace unos cuantos años decía: Wake me up when September ends. Despiértame cuando septiembre. En Vorterix Mar del Plata estás dando una vuelta por el universo. Bueno, y antes de cerrar el programa de hoy y a cerrar con un bloque también, ¿no? Tradicional de Vuelta por el Universo, nos llega un mensaje de Jorge Lina. Nos dice: buen día, chicos, muy buen programa. No hago comentarios sobre lo que sucede en Colombia. Es mejor escuchar a los expertos en el tema como ustedes. Ay, gracias, Jorge. A seguir cuidándose mucho. Barbijo, distanciamiento social, alcohol. Buen fin de semana para todos. Jorgelina, bueno, gracias Jorgelina, un beso grande. Jorgelina, que también se comunicó al 223-548-1045. Bueno, y nos vamos con esta columna tradicional que es la cápsula del tiempo. ¿A qué día y a qué año volvemos en el tiempo, Marce? Bueno, nos vamos a ir al año 1968, porque en realidad comenzaba un 5 de mayo y se extendió hasta junio, lo que se llamó el Mayo francés. 53 años de ese hecho político, social y cultural, una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, en París, durante los meses de mayo y junio de 1968. Estas protestas espontáneas que fueron iniciadas por grupos estudiantiles contra la sociedad de consumo, el capitalismo, bueno, contra todo el establishment, ¿no? El imperialismo, el autoritarismo. Movimientos estudiantiles donde se unieron también grupos obreros, industriales, sindicatos y el Partido Comunista Francés. Aunque obviamente con objetivos totalmente laborales. Ambos movimientos dieron como resultado como la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general en la historia de Francia. 9 millones de trabajadores participaron de esa huelga, de esa movida,
un movimiento estudiantil que tuvo influencias del movimiento hippie, ¿no? Que se entendía entonces y que puso entre las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, ¿sí? Una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general. Había un eslogan, ¿no? Que decía: París estornuda y Europa se resfría. Se resfría porque obviamente las eclosiones de ese estornudo llegaban a toda Europa. Bueno, aparece la cultura de los grafitis en las paredes, la famosa inscripción de la imaginación al poder. Bueno, en las paredes, en las calles, afiches, pancartas. Bueno, se manifiestan pura y exclusivamente contra la sociedad de consumo. Bueno, ahí lo estamos viendo a Charles de Gaulle. Ahí está la gran movida de los sindicatos trabajadores del Partido Comunista Francés. Y bueno, y por supuesto que toda esta generación juvenil, estudiantil francesa de los años 60, que tenía ídolos musicales como los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan. Aparece la cultura underground, la cultura callejera, estos movimientos que cuestionaron y criticaron el estilo de vida plástico, ¿no? Ofrecido por el mercado de consumo y por la organización capitalista de posguerra. Bueno, consecuencias: tras las elecciones de junio, el gobierno francés reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para hacer frente al malestar social existente en el país. En abril de 1969 se celebró un referéndum sobre un proyecto de regionalización y de reforma del Senado que De Gaulle planteó como un plebiscito sobre su gestión al anunciar que abandonaría la presidencia si no triunfaba el sí. Sin embargo, los franceses votaron mayoritariamente por el no, provocando la retirada de Gaulle de la escena política. Estos resultados mostraron que De Gaulle y su generación no eran, para la población francesa, los que podían llevar a cabo la reforma social y política que necesitaba el país. La derrota de Charles de Gaulle marcó el inicio del fin de la generación de líderes políticos que habían dirigido Europa Occidental, el fin de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que enterraba el modelo de liderazgo personalista que hasta ese momento había marcado la Quinta República Francesa. Bueno, en la cápsula del tiempo de hoy, en Vuelta por el Universo, recordamos los 53 años del Mayo francés, ese Mayo francés que puso en vilo a la política, a la sociedad y a la cultura de la década de los años 60. Mayo francés que fue motivo de inspiración para muchos músicos también en aquella época. Así. Pero antes de decir con qué nos vamos a despedir musicalmente, bueno, les recordamos que hoy dimos una vuelta por el universo, por el mundo de las noticias y de la música. Estuvimos hablando de las protestas en Colombia, hablamos de las elecciones en Madrid, de la crisis sanitaria en India, de la concentración del poder político en El Salvador, también de las elecciones en Escocia, del retiro de tropas en Afganistán, y nos despedimos con el aniversario del Mayo francés. Pero justamente en junio de 1968, una banda conocida por todos al día de hoy, los Rolling Stones, grababan un tema que se convirtió en un clásico del rock mundial, Sympathy for the Devil. Nos vamos a despedir con unas imágenes de un Mick Jagger súper joven, ¿no? Para quienes quizás no recordamos esas imágenes de Mick Jagger, está bueno que se queden viendo este video. Muy bien, estamos llegando a la finalización de otro Vuelta por el Universo. Ustedes se informaron durante 120 minutos de todo lo que pasó en el mundo. Ahora les proponemos que se queden porque van a viajar, con plan de viaje por todo el país. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 con otra Vuelta por el Universo por el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Muy buen fin de semana, hasta la semana que viene. Chau. Please allow me to introduce myself. I'm Maywell and Chase. I've been around for a long, long